Muy buenas a todos y bienvenidos a Mundo Azul. Bueno, pues ya estamos aquí un día más y hoy traemos a una invitada que ya estuvo con nosotros en Mundo Azul contándonos una experiencia eh, muy contundente, una experiencia personal que a mí mm, conecté mucho con ella por experiencias personales también que yo he tenido, pero de la cual hubo mucha gente que me dio la enhorabuena. Yo ya se lo dije, a mí no me tenéis que dar la enhorabuena, solo tenéis que dar al invitado por la experiencia que cuenta. Pero bueno, en definitiva ya ha estado con nosotros, ya sabe lo que es Mundo Azul, ya ha estado navegando por estas historias y hoy nos viene a contar otra cosa súper interesante, otra experiencia personal fuerte y sobre todo de la cual, como siempre pasa, puedes extraer una moraleja, puedes extraer un significado que te valga en tu día a día y sobre todo teniendo en cuenta del tema que vamos a hablar de la depresión. Amigos míos, antes de empezar, de la depresión se sale. De la depresión os puedo asegurar que se sale. Yo también la he padecido, no tan hardcore como muchas personas que lamentablemente pues algunas no están, otras siguen en proceso y otras pues están ahí cabalgando entre dos mundos. Pero por regla general, sobre todo si tenéis fortaleza en vosotros mismos, salís de ella. Hoy tenemos a esta maravillosa invitada, Cristina, que viene a narrarnos como valiente que es su experiencia personal con la depresión. ¿Qué tal, Cristina? Bien, muy bien. Aquí estamos otra vez. Nada, antes de nada, como digo, tengo que darte las gracias por, bueno, pues, por brindarnos esta experiencia que muchas veces la gente dice, es que hablar es muy fácil. Y dice, ya, coño, pero yo lo he pasado. ¿Sabes? Entonces, tengo ese punto, esa perspectiva que aunque cada depresión o cada circunstancia o cada enfermedad o cada trastorno psicológico, llámalo como quieras, pueda ser diferente para cada uno, sí que es verdad que te aporta una perspectiva. Yo, por ejemplo, os voy a dar una perspectiva así muy rápida. Yo me acuerdo que cuando yo sufrí mi depresión, recuerdo que en una parada de tren de metro de Madrid, en 7 estaciones, yo me tenía que bajar en cada una. Cuidado, ojo, en cada una, en un trayecto a lo mejor de media hora, imaginaos en 7 estaciones bajarte en cada una porque no podía estar en el vagón, ¿vale? O sea, era horrible, por eso te digo que es una situación que entiendo perfectamente, pero sí que es verdad que cada situación o cada esta, en su propia visión personal, sí que es verdad que es muy particular, pero que se sale. Cristina, ¿tú qué piensas de todo esto? ¿Se sale, no se sale? ¿Cómo se ve? Sí, sí se sale. Es un proceso súper complicado, la verdad. Y hay momentos en los que piensas, voy a volver a caer, voy a volver a ese estado, ¿no? en el que estaba, pero en realidad son bajones puntuales que para nada tienen que ver con lo que llega a ser una depresión de verdad. Y bueno, yo creo que sí, que se puede salir, que cuesta muchísimo y que necesitas mucha ayuda. Uh -huh. Para aquellos que no lo sepan o que les pille de nuevas o que hayan oído eso de la depresión, así como ese que oye campanas y no sabe dónde, la depresión es un trastorno mental caracterizado fundamentalmente por un bajo estado de ánimo y sentimientos de tristeza asociados a alteraciones del comportamiento, de grado y actividad y del pensamiento. Supone una de las patologías más frecuentes en atención primaria y es la primera causa de atención psiquiátrica y de discapacidad derivada de problemas mentales. Aparece con mayor frecuencia en mujeres y personas de 45 años y el tratamiento con psicofármacos o psicoterapia consigue la mayoría de los casos, en la mayoría de los casos, aliviar parcialmente o en su totalidad los síntomas. Una vez se han superado los síntomas de la depresión, convendrá seguir bajo el tratamiento antidepresivo el tiempo necesario para evitar posibles recaídas, que eso también es de lo que no se habla, que una vez que sales luego puedes volver a recaer. En algunos casos el tratamiento deberá prolongarse lamentablemente de por vida. Cuéntanos un poquito tu experiencia, Cristina, de cómo ha sido todo esto, sobre todo haciéndonos, como siempre hacemos, un pequeño tour, ¿no? A través del principio, como si fuera vista de pájaro, ¿no? Viendo un poquito cómo fue tu situación y sobre todo dándonos esas claves que tanto nos gustan para poder salir de este pozo. Pues mira, yo me acuerdo que estaba en el pueblo
estaba pasando una semana de vacaciones y de repente empecé a encontrarme súper mal. No podía comer espaguetis, algo tan simple como eso, ¿no? No podía beber agua, necesitaba una pajita porque me agobiaba mucho. Pensaba que, no sé, tiene un poco que ver también con esa ansiedad, ¿no? Entonces no podía beber agua si no era con una pajita, no podía ver las noticias, me agobiaba un montón. Y a raíz de eso ya me tuve que ir a Madrid y, y nada, no quería salir de la habitación, me pasaba el día llorando, me sentía súper mal, sentía como que no tenía ganas de vivir y sobre todo dormía mucho, ¿no? Al final yo lo que hice fue dormir para paliar ese sufrimiento, ese dolor, pero al final siempre pues tenías esos pensamientos de qué voy a hacer con mi vida, cómo voy a salir de aquí, cómo lo hago. Al final es una situación que es muy difícil de llevar y que tu cabeza te hace pensar que no vas a poder salir de eso. Todo esto te lo En- produjo lo mismo, el cáncer en este caso de tu madre, ¿no? sí, Ujú. sí, el cáncer de mi madre pues al final para mí fue un shock muy grande, ¿no? Era muy pequeña, como ya dije en su momento, tenía 14, 15 años y bueno, eso produjo en mí pues demasiados miedos, incertidumbres y, y me hacía ponerme triste, llorar y tal y me fui hundiendo, hundiendo, hundiendo y al final caí en un sitio que no sabía ni cómo salir. ¿Cuándo te diste cuenta o cuándo te dijeron que tenías depresión? Yo recuerdo que fue a raíz de la ansiedad, cuando me diagnosticaron la ansiedad, me dijeron, tienes ansiodepresión, no tienes ansiedad solo ni depresión solo, tienes las dos cosas, ¿no? Eh, Al final, cuando te hacen una valoración y tú no eres capaz de hablar más de 3 palabras seguidas sin llorar, tu estado de ánimo, ¿no? Cada cosa que te decían, oye, ¿cómo ves tu futuro? Yo no sabía decir cómo veía mi futuro, no lo veía. Yo veía lo que estaba pasando en ese momento y no veía más allá, porque estaba estancada en eso, estaba triste, estaba, no sé, no le veía salida ninguna. Entonces, pues a raíz de eso me dijeron, tienes ansiodepresión. Porque claro, una cosa al final también lleva a la otra, ¿sabes? Considero que muchas de las formas que, bueno, de las cosas que he pasado han sido por la ansiedad, ¿no? Que la ansiedad me ha derivado a la depresión y, y sucesivamente, ¿no? Un poco era como la pescadilla que se mordía la cola, porque la depresión también me hacía tener más ansiedad, estar más triste. Entonces como que no acababa nunca ese proceso, ese sufrimiento. Mm. ¿Y eh, lo primero, cómo veías tú así? Porque muchas veces esto es como si estuvieras viendo una película desde fuera, ¿no? ¿Cómo veías tú que una vez que fuiste consciente o que te dijeron lo que tenías, cómo afrontaste tú el hecho de la depresión? ¿Como un enemigo? Hay gente que lo afronta como una carga, otros como un proceso añadido a lo que ya están viviendo, otros como algo que tienen que superar, otros directamente se dejan y dicen, pues a tomar por culo. ¿Cómo lo afrontaste tú? Pues si te soy sincera, yo como que lo rechazaba, ¿no? No quería creerme que yo tenía eso. Yo pensaba que estaba triste, estaba pasando un mal momento de mi vida, pero nunca, nunca me quería, nunca quería llegar a pensar, joder, es verdad, lo tengo. Tengo una depresión y tengo que salir de aquí, porque al final asumir lo que tienes es muy difícil y cuesta muchísimo. Y es justo en ese momento cuando yo lo asumí que yo empecé a ir para adelante, porque si yo no llego a asumir, tengo esto, tengo que salir de ahí, yo creo que no hubiese salido nunca. ¿Tuviste algún punto de esos? De decir, no salgo, no hago, no voy a poder hacer, o sea, no algo normal y coloquial, sino un punto en el decir, de aquí no hay, es un momento de no retorno, de aquí no voy a salir nunca, y incluso es que esto suele suceder porque mucha gente no lo entiende y siempre lo cataloga como, bueno, es que estás pirado, no, pero es que, por ejemplo, uno de los aspectos fundamentales de la depresión, depende de la agudeza con la que golpee, es el suicidio, es pensamientos, pues eso, en algunos casos Uh -huh. sociópatas,
y claro, eso obviamente te obliga al hecho de no lo voy a superar y hay gente que verdaderamente busca la muerte o busca el quitarse la vida como último recurso o incluso hasta como primer recurso. ¿Tú tuviste en algún momento un caso de estar, dices, ya he tocado fondo? Sí, bueno, tuve una época en la que yo pensaba mucho, de hecho me diagnosticaron, bueno, yo a un psicólogo y todo eso, me diagnosticaron ideación autolítica, que bueno, ¿qué es eso? El pensamiento de que te quieres morir, de que no ves nada más allá y tal. Y 2 veces en otras ocasiones lo intenté. Estuve hasta en el hospital, me tuvieron que hacer un lavado de estómago y tal. Entonces, te sientes tan triste que piensas que no vas a salir de ahí, que, que es que no ves otra forma. Dices, quiero que se acabe ya esto, este sufrimiento, este dolor. Y bueno, pues en 2 ocasiones pues lo intenté. Que a lo mejor me meto ahí un poco en barro. ¿Qué se te pasó para intentarlo? ¿Qué se te pasó por la cabeza? ¿O qué día fue? ¿En qué circunstancia? ¿Lo planeaste? ¿No lo planeaste? Yo quiero que la gente que nos está viendo, que no es morbo, o sea, es una situación, un proceso para que veáis que todo el mundo pasa por lo mismo, que no es cuestión de, o sea, a veces me dicen, Julio, es que, joder, vas a saco, vas de lleno, pero es que es así y muchas veces, sobre todo a día de hoy, con esta actriz, por ejemplo, Verónica Forqué, bueno, pues se ha quitado la vida y tenía un proceso de depresión, pero una depresión bastante aguda, que también lo combinaba con cierto tipo de sustancias con las cuales yo no estoy de acuerdo. Si tienes sobre todo ese tipo de procesos en los que vivías, había dicho abiertamente que se había intentado quitar la vida un montón de veces, pero que siempre ese punto ahí de lucidez en el que por X razones terminas no haciéndolo y que bueno, al final ella pensaba que no siempre era un juego que le daba un poco de estímulo para decir, venga, me levanto otra vez y lo intento. Pero llegó un momento en el que ahora se sabe que no fue así y que decidió de la noche a la mañana, se acabó. Y además en un proceso que se suponía que pseudo había superado y que ahí seguía. Por eso te digo, quiero saber un poco el momento ese, qué piensas, porque seguro que los que nos están viendo, muchos de ellos también le ha sucedido. Pues es que en cada ocasión me pasó una cosa diferente, ¿no? La primera sí que no fue planeado, fue un arrebato, fue un no puedo más, no le veo sentido ninguno, ya, hasta aquí. Mi madre estaba en el hospital, me sentía muy sola, estaba sola en casa, tal, y dije, no puedo más. Y sin pensarlo, dije, ya está, hasta aquí he llegado, hasta aquí mi paciencia y hasta aquí. La segunda vez es verdad que era más consciente. Yo había intentado buscar ayuda por todos los medios, había llamado a mi médico estaba saturadísimo, no me lo pudo coger, llamé al psiquiatra, el psiquiatra me dijo que si no me derivaba a mi médico de cabecera no podían hacer nada. Y yo diciendo, vamos a ver, estoy teniendo unos pensamientos muy feos, en sí no vas a poder hacer nada si no te dice nada mi médico. Claro, me daban con el médico para 2 semanas después. Y yo decía, no puedo esperar 2 semanas, pero nadie me hacía caso. Y yo lo intentaba expresar, lo intentaba contar y tal, pero al final no recibía la ayuda que yo necesitaba. Entonces, ahí sí que yo me sentía más como más premeditado, ¿no? De decir, lo estoy pensando mucho, tal, de qué forma lo haría, cómo lo haría. Entonces, en esa situación yo creo que sí que lo pensé más. En el momento tampoco es que me pusiera a pensarlo de decir, voy a hacer esto en tal día, a tal hora, ¿sabes? Fue un poco espontáneo, en plan, ya no puedo más. Pero es verdad que como hubo esas 2 semanas en las que yo estuve buscando ayuda porque yo sentía que algo pasaba y que algo había mal, ahí sí que pienso que fue como un poco ideado, ¿no? ¿Lo ves como un impulso o lo ves como un pensamiento de frustración? Quiero decir, ¿es algo que de repente pueda llegar a apoderarse de ti y decir, pues como una mala leche, ¿no? Como en un momento determinado una reacción que dices, Dios, es que se me ha ido la cabeza. O verdaderamente es algo que, como tú dices, va creciendo, va poco a poco hasta que dices que se me va de las manos, que se me va y que lo hago. Yo creo que va creciendo, sin duda, que es una cosa que no es de un día para otro tampoco, quiero decir, no, yo no vengo un día y digo, tengo depresión. Es una cosa que va creciendo, que va aumentando, es como al final un dolor de pie, ¿no? Si no te lo curas, pues al final va creciendo, creciendo y al final, quién sabe, es que a lo mejor te tienen hasta que operar. Ujú. Entonces yo creo que es un poco eso.
Y cuando te dijeron que tenías depresión, cuando tú te hiciste un poco, por así decirlo, a la idea, ¿qué pautas, qué métodos, qué, aparte de evidentemente seguro que poner un poco de tu parte, cómo, lo primero, qué pautas seguiste y luego lo segundo, cómo conseguiste encontrar fortaleza para seguir esas pautas? Bueno, al final, cuando lo asumes, yo creo que te da una fortaleza de decir, yo quiero salir de ahí, ¿no? No, no quiero ser esto, ¿Cómo, no cómo me lo gusta. asumes? ¿Cómo lo asumes? Eso es difícil, ¿cómo lo asumes? Uf, al final creo que no te queda otra, que tienes que decir, tengo que hacer algo con mi vida, ¿no? Tengo que ponerle alguna solución. Son ganas de decir, ¿por qué no? ¿Por qué no? Con lo bonita que es la vida, con las cosas tan bonitas que tiene, ¿por qué no? ¿Por qué no intentarlo? Y si sale, sale, y si no, pues no, pero aquí parada no hago nada. Y no te digo que fuera fácil, ¿eh? No, no fue nada fácil. Hubo muchas veces que yo quería dejarlo todo, tirar la toalla, decir, lo he intentado y no puedo. No sé, la verdad que buscaba algo que me distrajera, buscaba libros de autoayuda, buscaba escuchar un poco música diferente, ¿no? No siempre esa música triste que yo me ponía. Cosas que me iban ayudando poquito a poco y que con mi fuerza de voluntad, pues que pues conseguía un poco salir de ahí, ¿no? Pero ya te digo, fue un proceso muy largo y, y sobre todo también tuve mucha gente a mi lado, que eso también ayuda, ¿no? Encontré a mi psicóloga y esas cosas. ¿Qué métodos, perdón, que estaba con el silencio, qué métodos te dio a seguir tu psicóloga o la gente profesional que te llevaba? Pues un poco eso, el no pensarlo demasiado. O sea, asúmelo, cógelo y después rómpelo, ¿no? Un poco eso, intenta acabar con ello. Tienes que pensar en positivo, tienes que, bueno, al final, yo que sé, es muy complicado, pero había cosas que me ayudaban, ya te digo, como leer libros de autoayuda o, o hacer cosas que me gustaban o hablar con gente, simplemente, aunque no me entendieran, ¿sabes? Esa manera de desahogarse que tiene una persona. Ujú. Y bueno, también te digo que las pastillas me ayudaron, obviamente. O sea, te llegaste a medicar entonces. Sí, Mucha gente eso no lo entiende y no lo ve y dice, es que me están drogando". Bueno, a ver, sí, te están drogando y no. O sea, muchas veces los procesos yo desconozco porque no soy psiquiatra, ni soy psicólogo, ni nada, pero tengo gente que sí lo es. Entonces yo lo que he podido investigar sobre el tema es que este tipo de procesos mentales, trastornos, que es así como, por ejemplo, trastornos del sueño, trastornos alimenticios, trastornos hay cientos de trastornos y a cada cual más peleagudo. El cerebro sufre una serie de condicionamientos, tanto psicológicos, que es la parte en la que produce un efecto cara al público en la sociedad, en este caso quitarte la vida, no comer, no. Y luego hay unos procesos internos que no se ven, que son unos desequilibrios químicos, que son también los que producen en parte, es como la pescadilla que se muerde la cola, una actitud produce un desbarajuste y el desbarajuste termina afianzando esa actitud. Las pastillas ayudan también, obviamente seguidos por un especialista o un profesional, pero ayudan. Y de repente, sin saber por qué, de estar como la mierda, te encuentras pues con una mierda, pero con un abrigo de piel. Y dices, bueno, pues tampoco estoy tan mal, ¿no? Y dices, bueno, pues hoy lo sobrellevo. Y eso creo que es lo que tú estabas comentando, unido un poquito al tema comportacional, al tema de intentar aplicar cierto tipo de métodos, creo que puede ayudar. Pero también, como lo acabamos de ver, hay también recaídas. ¿Has tenido recaídas? sí. De hecho, yo dejé de tomar los antidepresivos la primera vez que me los recetaron a los 2 años. Y un año y medio después volví a recaer otra vez. Tuve otro tipo de trastorno debido a la depresión, que fue un trastorno alimenticio. Entonces, pues otra vez tuve que volver a medicarme y, y bueno, a día de hoy sigo medicada. Mm. Y, no, Entonces, y te notas al margen de la experiencia, o sea, al margen de lo que uno aprende, te notas que has cambiado, te notas que eres
no sé cómo decirlo, que te dominas, que puedes controlarte, que sabes analizar en cada momento lo que sucede y puedes dominarlo. Sí, considero que a día de hoy sí. Es verdad que por mi cabeza pasa muchas veces joder, yo no quiero medicarme, yo no quiero ser así, yo quiero ser una persona normal, normal, entiéndeme, es como diferente, que no es nada malo, ¿Y quién pero a ti coño hay cuando te normal? dicen, Yo muchas veces no, lo desde pienso y luego, digo, ya, ¿quién pero coño es normal? como que la gente te hace ver como que está mal, ¿no? Estás loca porque estás tomando unas pastillas, porque estás tomando antidepresivos, al final es como... Muchas veces hasta me ha llegado a dar vergüenza decir, jolín, me estoy medicando. Porque la gente lo toma como que no estás bien de la cabeza, como que tienes un problema mental. Y es cierto, lo tienes, pero no es algo malo. Es una cosa, un proceso que estás pasando por X cosas que te han pasado en la vida y bueno, al final no eres ni mejor ni peor por eso. Entonces, pues hasta me ha dado vergüenza decir, oye, pues mira, estoy tomando esto, no quiero que me trates de forma diferente, no quiero que me veas como una loca, no quiero que pienses cosas. Al final es Y sobre todo una supongo sensación que cuanto más muy rara. joven, más tabú, ¿no? Dices, con tu edad. Sí, sí, desde luego. Y yo creo que me han ayudado muchísimo, muchísimo. Obviamente también hay muchos factores más que influyen, pero tienes que poner tu esfuerzo, por supuesto. Y tampoco fue fácil al principio, ¿eh? Porque al final no me entendía esos cambios de humor. Hasta que te acabas adaptando a ellas es muy difícil. Es muy raro. Los cambios de humor. No sé, de repente estás aquí arriba y de repente estás abajo. No es fácil, no es fácil llevarlo tampoco, pero una vez tu cuerpo lo asimila y tu cabeza también, se lleva mucho mejor y aprendes a llevarte. Es como una pequeña ayuda, ese abrigo que tú dices, ¿no? Y los que estaban a tu alrededor, véase familia, por ejemplo, ¿cómo lo pasaron? ¿Te ayudaron también en ese proceso? Sí, es verdad que lo pasaron muy mal porque al final no sabes cómo ayudar, no sabes ya qué decir. Una persona, un familiar me viene y me dice, pero si no estás tan mal, ¿por qué estás así? Si lo tienes todo. Y yo decía, ya, si es que no es eso. Si yo sé que lo tengo todo, si sigo teniendo a mi madre, si tengo mi casa, tengo mi comida, tengo mis amigos, pero es algo que se siente, es algo que tienes ahí, es algo que tu cabeza forma, o, digámoslo así, y al final yo sentía que estaban infravalorando como yo me sentía, ¿no? Mis problemas. Yo decía, porque nadie me entiende, sí, yo lo tengo todo, pero si me siento así, tú no puedes decir, lo estás haciendo mal por sentirte así cuando lo tienes todo, mira las otras personas que están peor. Obviamente hay gente mucho peor, yo no te digo que no. Cada uno lo toma, lo integra, lo transforma, lo hace de una forma. Y no es ni mejor ni peor, simplemente es una forma de llevarlo. A mí pues me vino así y lo he pasado muy mal, pero bueno, es que cada persona es un mundo, ya te digo. Ujú. ¿Y has podido encontrarte o chocarte con gente que también tiene depresión y le has podido ayudar, le has podido contar tu experiencia o cómo lo has hecho? De hecho, cada día me encuentro más gente que lo tiene. Y es muy difícil, o sea, está muy a la orden del día, ¿no? Igual que hablábamos el otro día del cáncer, la depresión también está muy, muy presente en este mundo. Y, y creo que, como todo el mundo dice, se visibiliza poco, ¿no? Es verdad que hará mucho más, que ahora los trastornos mentales se ven un poco más, pero, pero si tú no lo ves, es como, esta persona está loca, está mal, déjala, no lo entiende, no la vas a entender o no sé qué. Pero al revés, tú tienes que hacer por entenderla, ¿no? Lo está pasando mal, necesita el apoyo de los demás. Tampoco es fácil para los que están a su alrededor, ni para la persona que lo padece, ni para las personas de alrededor, porque es complicado, porque también sufren, te ven mal. ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo puedo ayudarla? Entonces, ya te digo, es una situación muy complicada, pero que con el tiempo, con esfuerzo, con ayuda, con paciencia, se acaba saliendo de ahí. Sí, yo creo que muchas veces pasa que como no es algo que ves, quiero decir, si te falta un brazo, dices, hostia, pues pobrecillo, ¿no? Le falta un brazo, te falta una pierna, si te falta. Pero como es algo que no
que no se ve, que no puedes apreciar, no lo relacionas, ¿no? No ves el daño interno y como no puedes mirar dentro, pues yo creo que muchas veces no lo catalogas como algo malo y te lo estás inventando. Pero, por ejemplo, mira Ángel Martín, que es famoso, ¿no? El que ahora da los telediarios, esos, que da todo rápido, el de Sé lo que hicisteis, el presentador, que derivado de una depresión que no se diagnosticó, o sea, que ni siquiera él sabía que tenía. Cuidado con eso, porque está bien tú sentirte mal y luego ir al médico y decir que me tengo depresión, pero hay gente que sigue con eso y no sabe ni que lo tiene, o que de alguna manera lo tiene encubierto, o que no le da importancia, o que no. Y de ahí directamente derivó en un brote psicótico, que los brotes psicóticos también son muy famosos. ¿Por qué? Porque llega un momento en que se te va la pinza y eso no lo dominas. O sea, no te sientes como que te sucede algo, sino directamente no lo dominas. Él lo exteriorizó en el que, bueno, pues estaba en una nave espacial y hablaba de una determinada... Él lo cuenta de forma muy graciosa, por eso me río, porque he escuchado la entrevista y es muy graciosa, pero claro, los que estaban viéndole no lo estaban sintiendo de forma tan graciosa. Y el tío consiguió salir y de hecho ha escrito ahora un libro y te cuenta eso, que es un momento en el que él no estaba, o sea, estaba pero no estaba, y que todo vino derivado de una depresión. O sea, sé que ojito con las depresiones porque son cosas muy serias que pueden derivar en trastornos que, bueno, la depresión no se controla, pero un trastorno psicótico se controla mucho menos. Eso os lo puedo asegurar. Y te quería preguntar, a día de hoy, ¿tú crees que se puede llegar a superar? ¿Tú crees que saldrás algún día por completo? Que más que salir, que ya estás fuera, ¿eliminarás esa parte como el que se elimina una espinita? ¿Lo conseguirás? Yo a día de hoy, desde luego, me veo con fuerzas de dejar las pastillas. Es algo que tiene que ir poco a poco, obviamente no puedo dejarlas de golpe, pero es verdad que me siento más fuerte, me siento más consciente de mis sentimientos, de mis emociones, de lo que me gusta, no me gusta, me controlo más, ¿no? De decir, vale, estoy triste, pues me quedo en mi habitación, lloro un rato y luego busco otros métodos, ¿no? Soy consciente de lo que me pasa, de lo que siento, lo sufro un rato y ya está, y luego me relajo, porque al final creo que es lo que más me ha ayudado, ¿no? Ser consciente, asimilarlo, aceptarlo, mira, me está pasando esto, me siento así por X cosas que me han pasado, no pasa nada, ya se arreglarán o no, pero bueno, tengo que ver las cosas desde otra perspectiva, ¿no? Cuando las vemos desde dentro, al final nos afectan mucho más que si eres una persona razonable desde fuera, ¿no? Al final, ponerte a pensar desde otro punto de vista te ayuda mucho a superar lo que tienes tú encima y esas emociones que tú sientes tan intensas y tan Pero grandes. según lo que me estás escribiendo, Entonces, hay un punto, perdona que te corte, hay un punto que me gusta mucho porque dices, al final lo haces porque no te queda otra. Quiero decir, eso es como el que, no sé, el que se tiene que levantar por la mañana, son las 8 de la mañana y se tiene que poner a trabajar y dices, "Y es que tengo que alimentar a mi familia, no tengo otra". O sea, quiero decir, es una fortaleza que tú buscas casi por necesidad a otra cosa o por... Entonces, realmente lo tienes que hacer, pues porque lo tienes que hacer. Quiero decir, por ejemplo, ¿y cómo hago, cómo camino 12 kilómetros? Dice, pues empieza a andar, macho, porque te queda. Entonces, esto podría asimilarse un poco más. Hay un punto en el que, sin querer, cierto tipo de personas, y no lo estoy justificando, estoy intentando comprenderlo, por verse sobrepasados o arrollados directamente por un sentimiento que no controlan, les puede la enfermedad o les puede la depresión porque se dejan. sí, considero por mi parte lo que yo he vivido, desde luego que sí, tampoco soy una experta, yo hablo siempre desde mi punto de vista, por supuesto, y lo que yo he sentido es que yo he salido porque yo quería salir, porque tenía ese punto, aunque sea muy pequeño, de decir, yo no quiero seguir aquí, yo no puedo vivir más así, yo no quiero más así. Tenía dos opciones, o mandarlo todo a la mierda o decir, venga, un poquito, un poquito, un poquito y un poquito, y al final un poquito se ha convertido en un mucho y ahí he podido salir. O sea que el querer es Es poder. como, sí, yo considero que sí, al final es como esa persona que está en un túnel, ¿no? Y dices, es que no puedo salir. Bueno, un poquito, 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 poquito a poquito, al final sales. Entonces, no nadie te está pidiendo que los cales de golpe, sino que poquito a poco vas a estar un poco más cerca de ese final, de ese poder salir del hoyo.
Y una pregunta que yo creo que es la más, no sé cómo decirlo, más trascendental. ¿Es la persona la que encuentra la depresión o la depresión la que encuentra a la persona? ¿Cómo te he Yo puesto en considero que es la compromiso, depresión la eh? que encuentra. Yo creo que es la depresión la que encuentra a la persona, desde luego, sobre todo porque nosotros como personas eh, achacamos mucho las enfermedades, en plan, estoy triste, tengo depresión, eh, estoy nervioso, tengo ansiedad. Eso es algo que lo intentamos llevar mucho al extremo y es una cosa muy seria y muy importante que yo creo que eso te la tiene que diagnosticar una persona. No creo que a nadie le guste buscar la depresión, ¿no? Entonces, por eso creo que es la depresión la que busca a la persona, la que dice, tú estás fatal, entonces voy a ir a atacar ahí y, y no sé, no considero que una persona vaya a buscar la depresión como tal, ¿no? Mm. No, me refería porque hay, sí que es verdad, y por ejemplo ahora hay estudios científicos, sobre todo psicológicos, que hay estados de ánimo que ayudan o que favorecen, sin querer, a cierto tipo de presiones, cierto tipo de relaciones tóxicas, cierto tipo de que te van metiendo sin querer. Por eso digo que muchas veces casi es la actitud de una persona. Evidentemente hay personas que no, hay personas que son felices, que están, como tú dices, que lo tienen todo y de repente son abordadas por este tipo de circunstancias, pero luego también hay personas que dicen, si es que es de lo que menos te puede pasar, porque según cómo eres, según cómo afrontas la vida, según cómo... Y parte un poquito de las raíces a que estábamos hablando, del tengo que hacerlo, tengo que luchar, tengo que esforzarte, pero hay personas que yo creo que muchas veces podrían llegar, a lo mejor no a buscarla de lleno, evidentemente, pero sí un poquito a llamar a la puerta del diablo por su forma de comportarse, ¿no? Por su forma de afrontar la vida. Y tú que eres una chica joven, que has pasado por una depresión, que sigues ahí en la brecha, que has podido salir, o sea, todo determina y clasifica en el hecho en el cómo tú te has comportado y cómo tú tienes ese carácter. O sea, lo que menos te pueden llevar es Por cobarde, ni lo supuesto, que menos te pueden llamar es una persona que no afronte los problemas. Entonces, eso también es una actitud. por supuesto, por supuesto. Y de hecho, estoy muy de acuerdo contigo en eso que dices porque eh, a veces las relaciones personales que tienes o las decisiones que tú tomas te pueden afectar muchísimo. Y dices, es que parece que lo estás buscando tú, parece que te quieres meter en el hoyo tú sola, ¿no? Y es verdad que hay ciertas actitudes o circunstancias que sí que puedes decir, "Joder, no es el camino que debes de tomar, ¿no?". Y para ir terminando, ¿qué consejo para la gente que nos estuviera viendo ahora mismo, que en todos los rangos de la depresión que te puedas imaginar, que está empezando, que está en el medio, que está hecho una mierda, que está saliendo, que para los que necesiten apoyo, el último impulso para salir, para los que necesiten el primer impulso para empezar a subir para arriba, qué les podrías llegar a decir viéndote en la situación que tú te has visto y desde tu experiencia? ¿Qué les dirías? Pues te voy a contar aparte una cosa que me pasó a mí. Yo tenía un amigo, ¿vale? Que tenía depresión y se acabó suicidando, se ahorcó y bueno, yo le tuve que desconectar la máquina con su madre y demás. Entonces, eso me hizo mucho cambiar de opinión sobre la vida, porque cosas tan simples como Filomena, que nieve en Madrid, a mí me hubiese encantado de verdad que esa persona lo hubiese visto. Y yo decía, joder, es que si estuviera aquí, le hubiese encantado, le hubiese flipado. Hay tantas cosas por descubrir y tantas cosas buenas por ahí, que aunque estés pasando un mal momento, merece la pena decirte, vamos a seguir, vamos a seguir, vamos a seguir, vamos a seguir, porque hay cosas muy especiales por el mundo, hay cosas muy sorprendentes, ¿no? Y al final merece la pena, aunque tengas esos días malos. Tienes que querer, ¿no? Tienes que buscar esas ganas, tengo mi familia, tengo mis amigos, no hacer sufrir, ¿no? Al final cuando lo vives en propia carne, cuando yo he visto el sufrimiento que yo he tenido por mi amigo, yo decía, madre mía, cómo lo estoy pasando de mal, yo no quiero que nadie lo pase así de mal. Y no quiero eso, quiero salir y quiero que me vean feliz y quiero ver todas las cosas, todas las Filomenas del mundo y quiero hacer mil cosas. Entonces, mucho mirar esas cosas buenas. Me apuntaba mucho en las cosas que me gustaban, las personas que me hacían bien, las apuntaba en un cuaderno.
Y cuando me sentía mal yo decía, venga, tengo esto, 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 esto y esto, voy a centrarme en esto. Hoy voy a escribir sobre esta persona que me hace sentir así de bien. Hoy voy a escribir sobre cómo me gusta una cosa, cómo me gusta bailar, cómo me gusta tal. Es un poco buscarle las 3 patas al gato, ¿no? O las 5 patas al gato, se dice. Buscar eso que te llena un poco de esperanza, de ilusión, de seguir adelante, porque es que es lo que toca al final. Entonces, no podemos pararnos porque si paramos al final, pues es más complicado. Hay que intentar seguir para adelante y buscar cualquier método que te ayude un poquito a sobrellevarlo. Muy, 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 muy buena reflexión, la verdad, para todos aquellos que nos estén escuchando. Yo también he estado pensando, según tú lo ibas contando, en gente que conozco, que yo tengo un carácter muy fuerte, pero en los momentos en los que te ves débil también dices, hostia, qué vulnerable soy, ¿no? Y por eso te decía lo de la actitud, porque sí que hay gente que te dan ganas de coger y decir lo que tú dices, ¿no? Lo bonito que es la vida, la cantidad de momentos, seas más mayor, más viejo, más joven, lo que sea, la cantidad de momentos que puedes vivir, que puedes pasar, que aunque te parezca una agonía en un primer momento, eh, luego tienes sus cosas buenas, porque muchas veces dices, bueno, solo catalogo los momentos por las situaciones malas, pero coño, también hay cosas buenas, ¿no? Incluso la gente que tiene verdaderas desdichas también tiene cosas por las que sonreír, ¿no? Y es curioso una frase que escuché hace un tiempo que decían que la oscuridad solo sirve para realzar más la luz. Y además, pintado así en un dibujo, cobra su sentido. Y te quería dar las gracias, Cristina, por ser tan valiente, doblemente por haber superado y por haber, que dentro de poquillo yo estoy seguro que le pegarás una patada, literalmente, a todo. Y sobre todo por ayudar a la gente, que muchas veces eso no somos conscientes, la gente que nos puede ver. Hay gente que me escribe de Estados Unidos, digo, pero ¿hasta dónde ha llegado Julio? Me cuentan sus casos, me cuentan sus historias y digo, bendito sea Dios, si les pasa al otro lado del charco o al más para allá, más para acá, les pasa lo mismo. Y son gente que necesita ayuda. Y a lo mejor están viendo ahora a Cristina y están diciendo, pues mira, pues voy a hacer lo que esta chica ha dicho. Pues mira, pues a lo mejor, y a lo mejor estás sin querer salvando la vida a una persona. Pero muchas veces si no lo haces, y por eso te quería dar las gracias por darnos tu testimonio y tu experiencia personal. Si nos quieres decir algo último. No, que muchísimas gracias de verdad por hacer un poco más visible esto, que al final, pues bueno, es muy importante. Y como tú has dicho, nunca sabemos cuándo podemos ayudar a alguien, aunque sea inconscientemente. Y que bueno, yo les animo a seguir, a luchar y sobre todo a no encerrarse en sí mismos, ¿no? Que me parece lo más esencial. No frustrarse y compartirlo, no tener miedo de lo que tienen, de ser quien son, de lo que les ha pasado en la vida o de cómo se sienten. Pues hasta aquí el vídeo de hoy, amigos. Muchísimas gracias a todos por estar ahí. Gracias por seguirnos, por todos los comentarios que nos dais. Si queréis contarnos vuestras historias, vuestras experiencias, sabéis que tenéis ahí la caja de comentarios, sabéis en mis redes sociales. También seguro que podréis encontrar a Cristina por las redes sociales. Y bueno, en definitiva, muchísimas gracias por seguirme, por estos vídeos que os gustan tanto, que en definitiva son un poco de visualización para que las personas también nos vayan contando sus historias y cómo se sienten para que veamos que todos nos pinchan y sangramos, todos padecemos lo mismo, pero que hay salida. Muchísimas gracias, Cristina, por estar ahí. Gracias a todos por todo. Gracias.